Buenos días, nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica en este viernes 2 de julio de 2010. Les recuerdo que pueden hacer uso del chat, seguirnos a través de facebook.com, pleca William Meléndez en línea y también el correo electrónico. Se estima que la economía del país podría cerrar este año con algunas señales de crecimiento. De hecho, algunos indicadores como el envío de las remesas muestran una leve mejoría, en tanto se estabiliza la economía norteamericana. Sin embargo, se advierte también una nueva desaceleración, de acuerdo a la información que hemos recogido este día. En medio de la crisis se ha planteado la necesidad de un estímulo de la economía desde actores claves como el sistema financiero. Este viernes está con nosotros el doctor Armando Arias. Él es el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza, para conversar sobre el papel de este importante sector en el marco de la actividad económica de nuestro país. Doctor Arias, es un gusto, buenos días. Encantado, bienvenido. Buenos días, William, es un gran gusto y un honor estar aquí con ustedes y también con la audiencia que tenemos. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, para comenzar, yo creo que es importante para nuestros cibernautas, doctor, colocar en perspectiva de cuál es la información, por ejemplo, que ustedes tienen como sector importante esta economía, de cómo se está moviendo justamente la economía en los primeros 6 meses del año. Es decir, porque eso nos va a ayudar a poco a conocer cómo está el país y luego hablar entonces específicamente del rol de ustedes en esta crisis. Cómo no, magnífico. Me gustaría tomarme un par de minutos, William, para hablar un poco del entorno y de lo que ha sucedido. Nosotros hemos vivido quizás la crisis económica más dura de la historia moderna de la humanidad, en donde vemos que la globalización ha tenido un impacto nefasto en todo lo que ha sucedido, porque antes las crisis eran focalizadas en los países, pero hoy ha sido una crisis absolutamente global. Y el origen de la crisis que estamos sufriendo precisamente viene por el otorgamiento de créditos a personas que no los podían pagar y que instituciones financieras sabían que esas personas no podían pagar. Entonces, en un primer momento hubo una reactivación y una expansión de la economía, pero al final, después de cierto tiempo, esas personas no pudieron pagar sus créditos y eso fue lo que ha generado este desastre económico a nivel mundial. Creo que ese es un buen precedente de cómo los sectores financieros en el mundo se tienen que comportar. Tiene que haber una posibilidad de un análisis de riesgo y tiene que estarse relativamente convencido de que los proyectos que los inversionistas y las personas llevan a las bancas son factibles, son posibles, y que también la persona que presta, el deudor, tiene una posibilidad real de poder repagar sus créditos. Doctor Arias, pero esto significa entonces volver a los parámetros o a los requisitos establecidos en la banca tradicional, porque debo entender que la banca tradicional es la que mejor se ha comportado en medio de esta crisis, precisamente porque son mucho más rigurosos en el otorgamiento de los créditos. Es correcto. Lo que yo estoy diciendo es que en Estados Unidos, para ser específico, que es donde se origina esta crisis, hay instituciones financieras que no necesariamente son bancos, donde empiezan a otorgar créditos, sobre todo crédito hipotecario para adquisición de viviendas, y empiezan a otorgar créditos a personas que no podían pagar esos créditos. Entonces lo que sucede es que al final de cierto tiempo estas personas empiezan a caer en mora, que las hipotecas ya no funcionan, porque aunque la casa esté hipotecada, lo que le toca a la institución financiera es recuperar la casa. Entonces se empieza a crear una situación de desconfianza, de pánico, de caos. Los negocios financieros que habían hecho eran mucho más sofisticados porque habían emitido bonos y valores con garantía de los préstamos hipotecarios. Entonces, cuando el préstamo hipotecario no se paga, los papeles, los valores, los bonos que se habían emitido y que la gente había comprado tampoco se pagan. Entonces es como un efecto dominó. Y lo que se genera es una desconfianza, un temor de lo que está sucediendo, y esto se despliega por todo el mundo. Perfecto. Afortunadamente, en El Salvador, que es un país que ha sido ejemplo, la banca ha sido administrada muy responsablemente. Tenemos un regulador que es la Superintendencia del Sistema Financiero, que ha sido un regulador muy efectivo, muy estricto, y por eso es que la banca salvadoreña, a pesar de la gran crisis que ha habido, ha estado muy sólida, ha estado muy solvente y ha estado dispuesta a apoyar a los diversos sectores económicos de la sociedad salvadoreña. Ahora, concretamente, ¿hay algunas variables que usted, digamos, pueda precisar dentro de la evolución de la economía, doctor, que indique de que
estamos saliendo un poco de la crisis? Porque ya vamos a hablar, justamente ahora publicamos en la prensa gráfica una información en la que se confirma, por ejemplo, que en la economía norteamericana hay una desaceleración a nivel mundial incluso, y que eso se ve reflejado en la bolsa, en el comportamiento de la bolsa de valores. Sí. Pero bueno, localmente, ¿qué indicadores tienen ustedes? Bueno, mire, el sistema financiero es una especie de termómetro de la economía. Nosotros realmente, el negocio nuestro es dar dinero prestado. Hay ciertos mitos y clichés que se manejan sin ninguna base y sin ningún fundamento, como que se dice que la banca no quiere prestar. Y eso es absolutamente falso. Eso es tan falso como que dijéramos que el negocio de las telefónicas es no vender celulares, o que el negocio de las distribuidoras de autos es no vender vehículos. El negocio nuestro es dar dinero prestado y lo queremos dar, pero solo lo podemos dar a aquellas personas que tienen proyectos que son factibles, o aquellas personas que tenemos la posibilidad razonable de que devuelvan el dinero. De otra manera estaríamos siendo irresponsables, y hay un punto que también es otro mito que no es cierto, y es que el dinero que los bancos prestan no es dinero de los bancos, sino que es dinero de todos los salvadoreños. Por esa razón tenemos que ser extraordinariamente responsables en cómo y a quién le prestamos el dinero. Lo que estamos viendo ahorita es un pequeño repunte de reactivación económica, pero es una reactivación, un repunte en comparación a lo que pasó en 2009, que fue un año verdaderamente desastroso. Entonces, lo que nosotros vemos es que la tendencia que llevábamos, una tendencia totalmente negativa, empieza a estabilizarse, y vemos algunas pequeñas señales de recuperación. Perfecto. Debo hacer una pausa, doctor, lo interrumpo, para que desarrollemos un poco más esa idea en el siguiente bloque. Digamos, cómo que se estabiliza y si eso supone para ustedes entonces posibilidades de otorgar más créditos a la población. Vamos a la pausa en este momento, ya regresamos. Bueno. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana estamos conversando en la entrevista en línea con el doctor Armando Arias, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza. Quiero leerle un par de comentarios o interrogantes de los cibernautas que nos han posteado sus comentarios a través del Facebook, doctor, para que continuemos, digamos, con la idea que teníamos en el segmento anterior. Pero bueno, hicimos una pregunta puntual el día de ayer que anunciamos el tema, y era: ¿de qué forma cree usted que el sector bancario puede ayudar a enfrentar la crisis económica en el país? Entonces, bueno, Leida Lizeth Castro nos dice que bajen las tasas de interés a los créditos. Jorge Alberto Guerrero dice: generando empleos, asegurando que el dinero llegue a los sectores productivos más que a los de consumo. Roberto José Gavidia, este comentario es un poquito extenso, quizás no lo podré leer todo, pero una parte dice: por favor, preguntarle qué opinión tiene, dice, del proyecto legislativo de crear el estatus de bancarrota personal. Hay tanto amigos y amigas que de repente se quedan sin trabajo o su empresa se les viene abajo, y a pesar de todas las variables que aparecen automáticamente, continúan como sea con sus obligaciones bancarias. Cuando esta dice continuación con las obligaciones bancarias, no es meramente al 100%. Los call centers de cobranza se vuelven una verdadera pistola, dice, o escopeta virtual, máxime si el afectado tiene ideas suicidas. Suena risible, suena quizás ridículo, pero lo he leído hasta en columnas de editoriales y lo he visto en vecinos, compañeros de trabajo y de cualquier gente responsable, pero que de repente puede quedar involuntariamente en la calle. ¿Qué tal una eventualidad de la vida que te impida, dice, seguir trabajando normalmente? ¿O qué tal el siguiente ejemplo? Y pone ahí el de un vecino. Bueno, me quedaría hasta ahí con la lectura de lo que dice José
Roberto José Gavidia, concretamente sobre el estatus de bancarrota personal, el doctor. Y el otro comentario adicional de Daniel Osvaldo Cifontes. Bueno, dice, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la única forma de ayudar a la gente a salir de la crisis económica sería bajando los intereses. Eso incentivaría a la gente y genera empleos, llámense estos pequeños o medianos empresarios. Pero, bueno, le escucho un poco su opinión, doctor. De lo sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero decirle que la crisis efectivamente, siendo global, El Salvador no ha sido la excepción y los salvadoreños no hemos sido la excepción. La banca ha tomado medidas muy drásticas para solidarizarse con la población salvadoreña y en especial con aquellos deudores que han caído en una situación de insolvencia. El mensaje nuestro es que las personas que están en una situación de dificultad económica, que se acerquen a los bancos para presentar su problema y para tratar de encontrarle una solución. Quiero decirle que nosotros en 2009 refinanciamos o reestructuramos créditos de más de 50,000 salvadoreños. Esa es una muestra de solidaridad tremenda con las personas que están en una situación difícil. El monto acumulado de créditos refinanciados o reestructurados a diciembre de 2009 era de más de $160 millones. Realmente nosotros sí estamos siendo solidarios con la población. En cuanto a las tasas de interés, yo les quisiera decir que igual que todo en la economía, las tasas reflejan las condiciones del mercado. Nosotros tenemos costo del dinero, que son lo que pagamos por los depósitos, son los préstamos que nosotros recibimos de otros bancos. Nosotros, por ejemplo, tenemos depositados más del 25% de los depósitos que recibimos en Banco Central y lo que retornamos por ese dinero, es decir, lo que recibimos por ese dinero es casi cero en este momento. Entonces, sí hay costos altos. Nosotros creemos que cuando la economía se empiece a reactivar, las tasas van a reflejar lo que está sucediendo en la economía. Pero en este momento las tasas han estado estables y nosotros sí estamos dándole crédito al sector productivo, que es el que genera empleo, pero también hay otro mito, otro cliché, de que nosotros solo damos para el consumo, y eso no es cierto, pero también tenemos que apoyar el consumo, porque si solo apoyamos al sector productivo, pero no apoyamos a los consumidores, ¿quién les va a comprar los bienes y los servicios a los productores? Ahora, las estadísticas, ¿cómo están en términos de la mora que se está registrando, doctor? Mire, nosotros andamos por alrededor del 4% en mora. Antes de que iniciara esta crisis, nosotros andábamos alrededor del 2.2%. O sea que la mora sí ha crecido. Y la mora se ha estancado porque precisamente nosotros hemos refinanciado a una cantidad muy importante de salvadoreños que habían caído en una situación de insolvencia. ¿Este 4% en cuánto se traduce en millones? Nosotros tenemos alrededor de 8,000 millones de colones prestados, o sea que sería el 4% de esos 8,000 millones. Claro. de dólares, perdón, 8,000 millones de dólares prestados. Bueno, vamos a hacer en este momento otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea, ya volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños.
Bueno, doctora, quiero leer otros comentarios adicionales más, siempre sobre la pregunta puntual que hacíamos a través del Facebook. Por ejemplo, César González Martínez dice que es una ofensa para el pueblo cuando los banqueros publican trimestralmente sus estados financieros con utilidades millonarias. No sé concretamente a qué se refiere. Larios Napoleón dice, en realidad, que yo tenga memoria en ninguna parte del mundo en que funcione un consorcio bancario, jamás. Estos son, con sus maneras de implementar dichas maneras de acceso a un banco, llámese esta como un ahorrante o préstamo, jamás si se ha beneficiado al consumidor o productor. Todo lo contrario es de arruinarlo, o lo convierten en deudor o lo despojan con un embargo para el resto de la vida. Ya vamos a hablar un poco de esto porque usted decía, bueno, el negocio de los bancos no es embargarle a la gente de sus propiedades. Ya me va a explicar usted. Luego dice él, parte de la crisis de la que hoy heredamos es producto de la manera en donde los banqueros nacionales e internacionales nos han llevado a un declive horrendo. Fijarse en esto último, que precisamente en donde las economías fuertes como la de Norteamérica, allí en la Comunidad Europea, dice, en Grecia, fueron precisamente los banqueros los que provocaron todo esto. Bueno, quisiera escuchar su opinión, doctor, porque aquí están hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió en Grecia. Mire, quisiera empezar por el final, y son parte de los mitos o clichés que no son ciertos. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Grecia es que tenían un Estado populista, un Estado benefactor, en donde le ayudaba a todo el mundo, y esa factura alguien la tenía que pagar, y quien la paga esa factura usualmente son el sector productivo y el sector consumidor. No es posible mantener una situación de un Estado populista en donde se da dinero, en donde se dan beneficios, pero no hay la cantidad de fondos que se recogen precisamente para hacerle frente a todos esos beneficios y ventajas que se están dando. Entonces, lo que ha sucedido en Grecia es un sobreendeudamiento del país que ahorita está ahogado y que ahorita no puede pagar sus deudas, porque se endeudó para dar una serie de beneficios populistas que por algunos años funcionaron, pero ahorita no funcionan. Ahora, el país, El Salvador, ni por cerca tiene una condición parecida a lo de Grecia. O sea, yo creo que las dos fuentes más importantes de ingresos que tiene el gobierno son los impuestos y son los préstamos. Los impuestos es como que usted recibe un salario, que ese es suyo y no lo tiene que devolver, pero los préstamos los tiene que devolver. Claro. Entonces, yo creo que tiene que monitorearse claramente que no podemos endeudarnos indefinidamente. Yo creo que el tema de la deuda no es un tema de montos, sino que es un tema de capacidad de pago. Nosotros en los bancos vemos que a veces nos preocupa más alguien que nos deba $1,000 que alguien que nos deba miles de dólares. Porque si el que nos debe solo $1,000 no puede pagar, ese es un problema. Pero si el que nos debe mucha cantidad de dinero tiene flujos para pagarnos, no hay ningún problema. Claro. Entonces lo que pasó con Grecia ha sido precisamente eso. Y la segunda ola de crisis económica que viene es porque precisamente hoy en Europa se había recibido más dinero prestado del que se puede pagar. Entonces no es cierto que sea la banca la que se ha metido en problemas. En Grecia es el propio gobierno el que se ha metido en problemas. Y se ha metido en problemas por ser populista. Doctor, pero bueno, nuestro país, digamos, tiene algunas señales, o como hay quienes han dicho, hay luces de advertencia, ¿no?, que tiene que ver con los créditos. El país ha adquirido muchos créditos en el presente gobierno, por ejemplo, y esa tendencia tampoco es muy alentadora, o sea, al contrario. Nosotros creemos que la solución de este país es verdaderamente generar seguridad, generar certidumbre, generar condiciones para que el inversionista local y el inversionista extranjero pueda invertir y decida invertir. Ese clima de estabilidad como el que estamos viendo en Costa Rica, como el que estamos viendo en Panamá, como el que estamos viendo en Colombia, nos indica que allí los niveles de crecimiento y los niveles de inversión son muy superiores a los del Salvador. Creo que todos deberíamos, y este es un problema ya solo de país, y afortunadamente solo de país porque entonces lo podemos resolver nosotros mismos. El tema es generar esas condiciones de estabilidad, de seguridad, que le den atractivo al inversionista para que el inversionista se decida y se arriesgue a invertir. Ahora, pero un inversionista, digamos, ¿qué ve entonces? El tema del clima de estabilidad política, el tema de la seguridad, en el caso nuestro, por ejemplo. Es correcto. O sea, esas variables nadie las puede hacer a un lado, es decir, son variables que dependen de nosotros mismos los salvadoreños. Lo que nosotros tenemos ahí es generar esas condiciones. Por ejemplo, usted ha visto que en los periódicos y en los medios en general sale que en San Miguel están cerrando negocios por temas de extorsiones y de crimen. Usted no le puede pedir a esa gente que invierta, precisamente porque lo que está haciendo es rescatando y protegiéndose lo poco que le ha quedado. Pero si ese clima no se mejora, la gente no va a invertir. Y el banco no es nada más que un ayudante y un colaborador en una reactivación económica. Hoy en la mañana alguien me decía, por ejemplo,
que si Haití, que ha sido azotado por los fenómenos naturales y que es uno de los países más pobres del mundo, si ahí la banca decidiera dar préstamos por varios miles de millones, la pregunta que me hacían era, ¿eso mejoraría la economía? ¿Eso arreglaría los problemas de Haití? Sería, como decimos comúnmente, sería una llamada de tusa, para después estar peor. Entonces el tema no es que el banco dé más crédito, el tema es que haya inversionistas solicitando créditos. Yo le digo una cosa, las solicitudes de crédito en los bancos han bajado sensiblemente a más de la mitad. Y los montos de las solicitudes que se hacen también son más bajos. ¿En qué porcentaje se ha disminuido? Acuérdese usted que cuando hay un tema de que la producción se baja, el inversionista lo que hace es acomodarse, despide gente, reduce turnos, consume menos, etc. Y al tener una menor actividad productiva, demanda menos crédito. Entonces nosotros, como lo he dicho algunas veces, nosotros estamos desesperados por prestar, porque ese es nuestro negocio, pero se lo vamos a prestar a aquellos proyectos que realmente sean factibles y a aquellas personas que tengan una posibilidad real de poder pagar el dinero, porque si no entramos en un problema como el que estamos. Nosotros como banca recibimos dos señales que son absolutamente contradictorias. Por un lado, una presión de prestar más dinero, y por otro lado, hay presiones en el órgano legislativo de que no cobremos. Entonces, al final del día nos sentimos con dos señales totalmente contradictorias. Perfecto. Quedémonos en el punto. Me interesa que desarrollemos un poco más esto, digamos, de esas señales, de cómo las interpretan y qué implicaciones puede tener esto, digamos, en la evolución. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, el presidente le hizo un reclamo. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Learn. Bien, alrededor siempre de la pregunta planteada esta mañana de qué forma cree usted que el sector bancario puede ayudar a enfrentar la crisis económica en el país. Cristi Blanco Medina dice, bueno, no tengo mucha experiencia en el tema, quizá cobrando menos intereses a los prestamistas, más clientes pedirían préstamos y se les sería más fácil hacer los pagos con los intereses bajos. Eddie Jiménez Berríos dice, dar un periodo de gracia a las personas que no tienen empleo y tienen deudas, y pues negociar las deudas con intereses acordes al estatus económico de las personas, y no ser voraces, dice, con los intereses y cargos mórbidos a las tarjetas de crédito. Bueno, son como comentarios que nuestros cibernautas han escrito, doctor, pero nos quedamos también, no sé si tiene comentarios sobre eso, y lo otro es para volver siempre sobre el tema que me interesa, que usted decía, señales contradictorias de prestar más dinero y por el otro lado que no cobremos. No sé si tenía un comentario sobre lo que hacían los cibernautas. Correcto, ¿cómo no? Yo quisiera hacer una mención especial del tema de las tarjetas de crédito. Yo creo que las tarjetas de crédito las han enfocado de una manera totalmente inadecuada. Nosotros tenemos colocadas alrededor de 750,000 tarjetas de crédito. Y de esas 750,000 tarjetas de crédito, 400,000 son a sectores que tienen un límite de crédito de hasta $1,000. Lo que significa eso es que nosotros hemos bancarizado, hemos logrado que gente de menores recursos económicos tengan acceso a la banca, en donde la otra opción que tiene esos sectores es al agiotismo y a la usura, en donde los intereses sí verdaderamente son irracionales. La tarjeta de crédito bien utilizada es el único crédito comercial que puede tener 0 intereses. Si una persona utiliza bien su tarjeta de crédito
si gasta únicamente lo que sus posibilidades económicas le permiten, al final del mes paga de contado lo que ha gastado y paga 0 intereses. Que no es lo que recibe cuando se va con un agiotista, como usted dice. Es decir, totalmente. Los agiotistas, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de que en los mercados y algunos lugares el interés es del 10% diario. Claro. Y con nosotros puede vivir toda la vida usando bien su tarjeta como un medio de pago sin pagar un centavo de intereses. Entonces el tema es cuando la gente utiliza las tarjetas de una manera inadecuada y entonces se endeuda. Por ejemplo, yo no le recomiendo a nadie que pague solo la cuota mínima de una tarjeta de crédito. Tiene que pagar mucho más. Y lo que allí tiene que hacer la gente, y esto es parte de una educación de cómo manejar sus propias finanzas, es alinear sus deseos con sus posibilidades económicas. Cuando uno sale, el problema de la tarjeta de crédito es que es de muy fácil uso. Y simplemente uno la puede usar, se puede endeudar, pero si uno en ese momento en que la va a hacer uso de la tarjeta no relaciona cuál es su posibilidad económica a fin de mes, puede estar en problemas. Claro que se requiere de mucha disciplina también, ¿no? Bueno, todos tenemos que ser disciplinados. La banca está siendo disciplinada y por eso tenemos una banca sólida. Por eso los depositantes, y creo que todos los que estamos aquí somos depositantes de la banca, dormimos tranquilos sabiendo que los bancos nos están cuidando bien nuestro dinero. Entonces, nosotros si damos un mal crédito, no le podemos decir al depositante cuando venga por su dinero, ¿sabes qué? Te voy a entregar esta camisa o te voy a entregar esta ventana porque di un mal crédito y resulta que el deudor no me pagó. El negocio de nosotros no es recuperar bienes ni embargar, al contrario. Y por eso es que estamos refinanciando a tanta gente en una muestra de solidaridad y en una muestra de simpatía con todos los deudores. Bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos al último corte justamente para poder hablar y desarrollar la idea, porque siempre nos quedamos, digamos, sobre lo que usted decía, las señales contradictorias. Vamos a la pausa y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, doctor Arias, para ir cerrando entonces la entrevista de esta mañana, las señales contradictorias, ahora sí, explíqueme un poco más esto, porque dice usted, tienen señales contradictorias. Por un lado, les piden prestar más dinero, que debo entender que eso es un poco, se refiere usted a lo que el presidente de la República hizo algunas observaciones recientemente, y lo otro es a que no cobremos, que es, digamos, un poco a veces la tentación de los diputados cuando hay iniciativas ante la Asamblea Legislativa. Sí, mire, yo estoy hablando en general, las presiones para que nosotros demos más dinero prestado las recibimos de básicamente todos los sectores. Y ese es un contrasentido, porque los más interesados en prestar dinero somos nosotros. Lo que pasa es que nosotros, como hablábamos hace poco, tenemos que ser absolutamente disciplinados porque no estamos dando prestado el dinero propio de los bancos, sino el dinero de los depositantes. Nosotros tenemos un compromiso y una obligación legal y moral con los depositantes de guardarles su dinero. Entonces nosotros estamos, como dije antes, desesperados por prestar, pero solo lo podemos hacer a aquellas personas que puedan pagar o para financiar aquellos proyectos que sean factibles. De otra manera, nosotros lo que haríamos es lo que sucedió hace poco en los Estados Unidos y a la vuelta de muy poco tiempo estaríamos sin proyectos, sin reactivación económica y con la banca absolutamente en un estado de insolvencia. Nosotros lo que estamos es, nos hemos preparado para que cuando la reactivación venga, para que cuando el inversionista decida invertir, porque hay condiciones de certeza, de certidumbre, de seguridad, entonces nosotros estamos preparados.
Y nosotros estamos verdaderamente preparados para acompañar la reactivación. Y en el caso concreto de la construcción, doctor, ¿ha ido mejorando un poco el otorgamiento de los créditos? ¿Hay más solicitudes o no? Nosotros estamos apoyando todos los proyectos. Estamos apoyando el proyecto gubernamental de un techo para cada persona. Lo estamos haciendo. El Banco Agrícola específicamente está dando una cantidad de préstamos importantes. Estamos apoyando a la microempresa, estamos apoyando a la mediana empresa. Tenemos a Procredit, tenemos a Promérica que apoyan eso. Entonces nosotros sí estamos totalmente enfocados en apoyar la reactivación económica. Lo que percibimos es que no hay inversionistas que estén, ni locales ni extranjeros, que estén verdaderamente dispuestos a llevar proyectos a la banca. Ahora, ¿qué hacer entonces con este tema de la bancarrota personal, doctor? ¿Qué es lo aconsejable? ¿Qué puede hacer un banco, digamos, cuando alguien llega en una condición, digamos, no con ese calificativo, pero digamos en una condición de bancarrota, digamos, que se quedó sin empleo y tiene un crédito? Entonces, ¿qué se hace? Nosotros, lo que yo le recomiendo a la gente es que se acerque a su banco. Que se acerque a su banco, que converse con su banco, que le plantee su situación personal al banco. Y el banco va a ser solidario. Y la prueba es que hemos refinanciado a 50,000 personas el año pasado. Son 161 millones de dólares acumulados los que llevamos de créditos refinanciados o reestructurados. Y este año, los primeros 6 meses, también hemos refinanciado una cantidad importantísima de gente. Entonces, que la persona se acerque al banco. Lo peor que una persona deudora puede hacer es no acercarse al banco, porque la señal que le da al banco es que no quiere pagar. Pero si no puede pagar, acérquese, plantee su situación, y el banco va a analizar y va a tratar de encontrar la mejor solución. Perfecto. Para cerrar entonces, ¿cuáles son, digamos, las perspectivas que ustedes ven en los próximos meses o al cierre de este año? Ya llevamos 6 meses, ya pasamos la mitad del año, ya estamos hablando, por ejemplo, de una nueva ola de desaceleración de la actividad económica a nivel mundial. Digamos, entonces, a manera de conclusión, ¿qué les indica a ustedes de cómo vienen entonces los próximos 6 meses? Bueno, van a ser 6 meses probablemente difíciles siempre. Y yo creo que todos los salvadoreños debemos de trabajar en generar las condiciones para que haya más inversión y para que haya más generación de empleo. Y eso va a venir nada más si nos enfocamos a combatir la inseguridad y a dar certidumbre y certeza y estabilidad. Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Doctor Arias, le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros. Ha sido un gran gusto con usted y con los que nos han escrito. Muchas gracias. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días.